Hola a todos, me llamo Lucía y tengo 18 años. Vivo en Guadalajara con mis papás, donde acabo de terminar la prepa y me estaba preparando para entrar a la universidad. Mi vida era bastante normal, ¿saben? Al menos así era hasta el verano pasado, cuando todo cambió. ¿Ubican esas vacaciones que uno espera que sean tranquilas y divertidas? Pues las mías fueron de pelos. Todo empezó cuando mis papás sugirieron que pasara un tiempo en el rancho de mis tíos, en el interior de México. La idea era que me relajara un poco antes de empezar la universidad, que disfrutara del aire puro del campo y esas cosas. Pero, híjole, si hubiera sabido lo que me esperaba allá, les juro que habría inventado 1000 excusas para no ir. Llegué al rancho en una tarde calurosa de julio. El viaje había sido largo y estaba muerta de cansancio. Mis tíos, Raúl y Carmen, me recibieron con abrazos y comida típica. El lugar era inmenso, ¿saben? Campos verdes hasta donde alcanzaba la vista, un granero antiguo y una casa de madera que parecía sacada de una película del viejo oeste. Al principio, me pareció todo un rollo. Tipo, ¿dónde está el Wi-Fi? ¿Y los centros comerciales? Pero ahí, poco a poco, me fui acostumbrando al ritmo del campo. Ayudaba a mis tíos con las tareas de la granja. Cuidaba de los animales, esas cosas. Pero miren, no tardé mucho en darme cuenta de que había algo raro pasando. ¿Ubican esa sensación de que alguien te está observando? Era exactamente eso lo que sentía cada vez que salía al patio. Los días iban pasando y empecé a notar cosas extrañas. Primero, fueron las gallinas. Mi tío Raúl se puso como loco cuando vio que 3 de ellas habían desaparecido del gallinero. Él culpó a los zorros, pero no parecía tener sentido. Después fue un becerro. Simplemente desapareció durante la noche sin dejar rastro. Por la noche, acostada en mi cama, me quedaba escuchando sonidos que no conseguía identificar. Crujidos, rasguños, pasos. Sí, ya sé que las granjas están llenas de ruidos, pero estos eran diferentes. Tenían algo de, amenazador en ellos. Una noche, no aguanté la curiosidad. Me levanté con mucho cuidado y fui hasta la ventana. Fue cuando vi. Les juro que mi corazón casi se sale por la boca. Ahí afuera, cerca del granero, había una figura. Era alta, delgada, y se movía de una forma rara, como que se deslizaba por el pasto. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Quería gritar, llamar a mis tíos, pero mi voz simplemente no salía. La figura se quedó parada por un rato, como si estuviera olfateando el aire. Después, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la oscuridad. Corrí de vuelta a la cama y me metí debajo de las cobijas, temblando como hoja. Aquella noche, no pegué el ojo. Me quedaba pensando, ¿qué diablos era eso? ¿Será que me estoy volviendo loca? A la mañana siguiente les conté a mis tíos, pero solo se rieron. Dijeron que estaba viendo cosas, que era solo mi imaginación fértil de ciudad. Pero yo sabía que no era cosa de mi cabeza. En los días siguientes, me mantuve súper atenta a todo. Y ahí las cosas se pusieron aún más extrañas. Objetos empezaron a desaparecer o aparecer en lugares diferentes. Tipo, las herramientas de mi tío Raúl que siempre estaban colgadas en una pared del granero, de la nada, aparecieron esparcidas por el campo. La cesta de tejido de la tía Carmen desapareció de la sala y fue a parar en el techo de la casa. Yo intentaba hablar con ellos, mostrar que había algo malo sucediendo, pero ellos seguían sin creerme. Una tarde, mientras ayudaba a mi tío a arreglar una cerca, noté unas marcas extrañas en el suelo. Parecían huellas, pero de un bicho que nunca había visto. Eran grandes, con garras afiladas. Le mostré a mi tío y por primera vez vi una mirada de preocupación en su rostro. Él examinó las marcas por un buen rato, frunciendo el ceño. Después, sin decir nada, fue corriendo a la casa y llamó a la policía. Aquello me dio un escalofrío.
Si hasta mi tío, que era el tipo más duro que conocía, estaba asustado, la cosa debía ser seria de verdad. La llegada de la policía a la hacienda fue un verdadero alboroto. Nunca había visto tantas patrullas juntas en mi vida. Los policías registraron cada rincón de la propiedad, haciendo preguntas, tomando fotos y recogiendo evidencias. Yo me quedé observando todo de lejos, con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Será que iban a descubrir lo que estaba causando todos aquellos eventos extraños? Una parte de mí quería respuestas, pero otra parte se moría de miedo de lo que podría ser revelado. El delegado, un tipo alto y bigotudo llamado Hernández, pasó horas conversando con mis tíos. Yo me quedaba tratando de escuchar la conversación, pero solo conseguía agarrar algunos pedazos. Invasión, en robo de ganado, posible pandilla. Palabras que solo aumentaban mi ansiedad. Cuando finalmente terminaron, mi tío Raúl vino a hablar conmigo. Él tenía una cara seria que nunca había visto antes. Lucía, me dijo, creo que tenías razón. Hay algo extraño sucediendo por aquí. La policía va a estar vigilando la hacienda por unos días. Aquella noche, no conseguí dormir bien. Me quedaba pensando en todo lo que había sucedido. Los animales desaparecidos, los ruidos extraños, la figura misteriosa que había visto y ahora la policía involucrada. Era como si hubiera caído dentro de una película de suspenso. ¿Saben? Cada ruido me hacía saltar de la cama. El viento en los árboles, el croar de las ranas, hasta los ronquidos de mi tío en el cuarto de al lado. Todo parecía amenazador. A la mañana siguiente, noté que había una patrulla estacionada en la entrada de la hacienda. 2 policías hacían ronda por la propiedad. Eso debería hacerme sentir más segura, pero por algún motivo, solo aumentó mi inquietud. Era como si la presencia de ellos confirmara que el peligro era real. Durante el desayuno, mis tíos estaban callados, intercambiando miradas preocupadas. La tía Carmen, siempre tan habladora, mal tocó la comida. El aire estaba pesado, lleno de tensión. Decidí dar una vuelta por la hacienda, como para despejar las ideas. El sol estaba fuerte, pero ni eso conseguía alejar la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Mientras caminaba cerca del granero, oí un ruido. Era como un susurro, pero no parecía venir de una persona. Era más como, no sé, como si el propio aire estuviera hablando. Me congelé en el acto. Miré alrededor, buscando el origen del sonido, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo cuando ya estaba volviendo a la casa que noté. Las huellas extrañas habían reaparecido, esta vez llevando directo al granero. Con el corazón en la boca, corrí a contarles a los policías. Ellos escucharon mi relato con atención y fueron a investigar el granero. Yo me quedé esperando del lado de afuera, retorciendo las manos de nervios. Después de lo que pareció una eternidad, ellos salieron. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y preocupación. No encontramos nada sospechoso, dijo uno de ellos, pero vamos a mantener el granero bajo vigilancia. Yo quería gritar de frustración. ¿Cómo que no había nada allá? ¿Y las huellas? ¿El susurro que había oído? Por la noche, no aguanté quedarme encerrada en el cuarto. Agarré una linterna y, contra todo buen juicio, decidí ir hasta el granero. Sé que fue una idea loca, pero necesitaba ver con mis propios ojos. Salí a escondidas de la casa, teniendo cuidado de no hacer ruido. El camino hasta el granero nunca me había parecido tan largo. Cada paso que daba, mi corazón latía más fuerte. Cuando llegué a la puerta, dudé. ¿Y si había algo peligroso allá adentro? Pero mi curiosidad fue más fuerte. Abrí la puerta despacio, iluminando el interior con la linterna. Al principio, no vi nada anormal. Eran solo las mismas cosas de siempre. Heno, herramientas, sacos de ración. Pero entonces,
Al fondo del granero noté algo moviéndose. Era una sombra, más oscura que la propia oscuridad alrededor. Me acerqué, tratando de no hacer ruido. El corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en el pecho. Cuando llegué lo suficientemente cerca, casi dejé caer la linterna. Allí, en medio de aquella sombra densa e imposible, brillaban dos ojos rojos. No eran ojos de animal, ni de persona. Era algo diferente, algo que me encaraba con una intensidad que heló mi alma. En un abrir y cerrar de ojos, tanto la sombra como los ojos desaparecieron, dejándome sola en el granero, temblando y cuestionando mi propia cordura. Salí corriendo del granero como si el diablo me estuviera pisando los talones. Mi corazón parecía que iba a saltar por la boca en cualquier momento. Tropecé con mis propias piernas y caí de cara al suelo, pero ni sentí el dolor. Solo quería llegar a casa, encerrarme en el cuarto y fingir que nada de aquello había sucedido. Pero ¿y si aquella cosa venía detrás de mí? Mal conseguía respirar de tanto miedo. Cuando finalmente llegué a casa, me topé con mis tíos en la sala. Ellos estaban despiertos, preocupados porque habían oído ruidos allá afuera. Traté de explicar lo que había visto, pero las palabras salían todas revueltas. Ojos rojos, sombra, granero. Mi tío Raúl me miró como si hubiera perdido el juicio. La tía Carmen solo movía la cabeza, murmurando algo sobre que había visto demasiadas películas de terror. Aquella noche no pegué el ojo. Me quedé sentada en la cama, abrazada a las rodillas, mirando fijamente hacia la ventana. Tenía la certeza de que en cualquier momento iba a ver aquellos ojos rojos encarándome desde afuera. Lo peor era el silencio. ¿Saben cuando está todo tan quieto que parece que hay algo malo? Era exactamente así. Ni los grillos cantaban. Era como si toda la hacienda hubiera aguantado la respiración, esperando que algo sucediera. A la mañana siguiente, todo estaba normal. El sol brillaba, los pájaros cantaban, mis tíos tomaban café en la terraza como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que las cosas habían cambiado. Podía sentirlo en el aire, ¿saben? Como una electricidad extraña. Decidí ir hasta el granero de nuevo, esta vez a la luz del día. Quería tener certeza de que no había imaginado todo aquello, pero cuando llegué allá, no encontré nada fuera de lugar, ninguna señal de la sombra o de los ojos rojos. Pasé días dándole vueltas a esa noche en mi cabeza. ¿Será que me estaba volviendo loca? Tal vez era el estrés de estar lejos de casa, o quién sabe, una reacción a algo que había comido. Pero en el fondo, yo sabía que era real. Podía sentir la mirada de esa cosa siguiéndome, incluso cuando no veía nada. Por la noche, oía rasguños en las paredes de mi cuarto. De día, las sombras parecían moverse de una forma extraña, como si tuvieran vida propia. Una semana después del incidente en el granero, las cosas comenzaron a empeorar. Los animales de la granja se pusieron inquietos, como si sintieran algo que nosotros no podíamos ver. Las vacas se negaban a entrar en el establo. Las gallinas ya no ponían huevos. Hasta el viejo perro de mi tío, el Pancho, que normalmente no le tenía miedo a nada, pasaba las noches aullando y escondiéndose debajo de la terraza. Mis tíos finalmente comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. El tío Raúl pasaba horas verificando las cercas, buscando señales de invasión. La tía Carmen comenzó a colgar amuletos de protección en todas las puertas y ventanas. No hablaban sobre el asunto delante de mí, pero podía ver el miedo en sus ojos. Una noche los oí cuchicheando en la cocina. Hablaban sobre vender la granja, sobre cómo las cosas se habían puesto demasiado feas para seguir allí. Fue en esa misma noche que todo llegó al clímax. Estaba acostada en la cama, intentando dormir, cuando oí un ruido allá afuera.
No era como los otros sonidos nocturnos de la granja. Era algo mayor, más amenazador. Me levanté y fui hasta la ventana. Lo que vi me dejó paralizada de miedo. Allá afuera, en medio del campo, había una figura enorme. No se podía ver bien en la oscuridad, pero podía jurar que era más grande que cualquier animal que ya había visto. Y aquellos ojos, aquellos mismos ojos rojos que había visto en el granero, ahora encarándome desde la oscuridad. Mi primer instinto fue gritar, pero el miedo era tanto que mi voz quedó presa en la garganta. Me quedé allí, paralizada, mirando aquella cosa allá afuera. La figura comenzó a moverse en dirección a la casa, y juro que sentí el suelo temblar levemente a cada paso. No aguanté más. Corrí al cuarto de mis tíos, casi derribando la puerta. «Hay algo allá afuera». Conseguí gritar entre sollozos. Mi tío Raúl saltó de la cama, agarró su escopeta y fue a la ventana. Lo que sucedió a continuación fue demasiado extraño para explicar. Mi tío se quedó allí, mirando por la ventana, la escopeta temblando en sus manos. Se quedó así por algunos minutos, en silencio total. Después, de repente, bajó el arma y dijo: «Desapareció». Simplemente desapareció. Yo no entendí. ¿Cómo así había desaparecido? Aquella cosa enorme, aquellos ojos rojos brillantes, ¿cómo podía haber desaparecido así, de la nada? Pasamos el resto de la noche despiertos, esperando que aquello volviera, pero nada sucedió. Cuando el sol nació, salimos a verificar la granja. Yo esperaba ver destrucción, marcas enormes en el suelo, alguna señal de aquella criatura. Pero no había nada, absolutamente nada fuera de lugar. Los campos estaban intactos, el granero de pie, los animales tranquilos en sus cercados. Era como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. En los días que siguieron, quedamos todos medio paranoicos. Mirábamos cada sombra, nos asustábamos con cada ruido. Pero la criatura, o sea lo que fuera aquello, nunca más apareció. No dejó rastros, no dejó pruebas. Solo quedó el recuerdo de aquellos ojos rojos y la certeza de que, por una noche, algo inexplicable estuvo allí. Mis tíos intentaron seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Al final, no teníamos pruebas de nada, pero yo sabía, y ellos también, que las cosas habían cambiado. Había ahora un aire de misterio flotando sobre la granja, un secreto que compartíamos pero no podíamos explicar. Volví a casa de mis papás en Guadalajara una semana después, llevando conmigo esa experiencia surreal. A veces, cuando miro por la ventana por la noche, me sorprendo buscando aquellos ojos rojos en la oscuridad. Sé que parece locura, pero después de aquella noche en la granja, aprendí que existen cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar. Y tal vez sea mejor así. Algunos misterios no fueron hechos para ser desvelados. Me llamo Alejandro. Soy ingeniero civil aquí en Monterrey. Mi vida siempre ha sido tranquila, ¿saben? Un depa chido, carro del año, fines de semana en la playa. Pero, órale, que el destino tenía otros planes para mí. Todo empezó con una llamada de mi tía Carmela. «Alejandro, mijo, tu abuelita no anda nada bien. Creo que ya es hora de que alguien la esté cuidando las 24 horas». Y así fue como terminé dejando mi vida en la ciudad para volver al rancho donde crecí, allá en el interior de México. No les voy a mentir, al principio la idea me dio un susto. Hacía años que no pisaba esa casa vieja. Desde que me fui a la universidad, para ser sincero. Y ahora, de repente, estaba volviendo no solo de visita, sino a vivir ahí, para cuidar de mi abuelita Esperanza, que según mi tía Carmela, estaba cada día más confundida. Demencia, dijeron los doctores, pero conociendo a mi abue como la conozco, siempre pensé que estaba medio loca, ¿saben?
Vivía contando historias espeluznantes sobre espíritus que vivían en la casa, voces que oía en la noche, sombras que se movían solas. De niño me encantaban esas historias. Me pegaba a ella como chicle, pidiendo otra, abue, otra. Pero conforme fui creciendo, empecé a ver todo eso como cosas de su cabeza. Imaginación muy viva, tal vez, o quién sabe, una forma de llamar la atención en una casa que siempre estaba tan callada desde que se fue el abuelo. Como sea, cuando agarré carretera rumbo al rancho, pensé que sabía exactamente lo que me esperaba. Una casa vieja necesitando arreglos, una señora mayor necesitando cuidados y un montón de historias locochonas para mantenerme entretenido en las noches largas del interior. Ay, caray, cómo estaba equivocado. La primera noche ya fue diferente. Llegué tarde, después de horas manejando. Mi tía Carmela había dejado a mi abue dormida y unos tuppers en el refri para mí. Comí algo, di una vuelta por la casa para ver si todo estaba en orden y me fui a mi cuarto viejo. Estaba igualito a como lo había dejado años atrás. Pósters de bandas en la pared, la misma colcha descolorida en la cama. Me acosté pensando en lo raro que iba a ser dormir ahí de nuevo, ya grandecito en un cuarto de adolescente. Me desperté en medio de la noche con un ruido. Al principio, pensé que era mi abue. Tal vez necesitaba ayuda para ir al baño o algo así. Pero cuando abrí los ojos, vi que había alguien parado en la puerta de mi cuarto. Alguien alto, flaco, parado ahí mirándome. Se me aceleró el corazón. Prendí la lámpara de noche de un brinco, ya listo para gritar por ayuda, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, el pasillo oscuro y callado. Fue solo un sueño, pensé. El estrés de la mudanza, el viaje largo. Traté de volver a dormir, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. A la mañana siguiente, bajé a hacer café y encontré a mi abuelita Esperanza sentada en la mesa de la cocina. Me miró con esos ojos azules grandotes y sonrió. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» Le respondí que sí, medio avergonzado de contarle sobre la visión que había tenido. Pero antes de que pudiera cambiar de tema, ella siguió. «Oí que estabas platicando con alguien anoche. Pensé que habías traído una novia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No traje a nadie, abue. Estaba solo en el cuarto». Ella se encogió de hombros, como si no fuera nada del otro mundo. Debe haber sido Juan entonces. Le gusta dar la bienvenida a los visitantes». Me quedé ahí parado, con la taza de café olvidada en la mano, mirando a mi abuela. Una parte de mí quería reír, decirle que estaba confundiendo las cosas de nuevo. Pero otra parte, híjole, otra parte estaba helada de miedo, porque yo sabía que no había soñado. Había visto a alguien o algo parado en mi puerta, y ahora mi abue estaba ahí, hablando de ese tal Juan como si fuera lo más normal del mundo tener un... ¿Qué? ¿Un fantasma? ¿Viviendo con nosotros? Tragué saliva y me obligué a sonreír. Claro, abue, debe haber sido eso. Pero mientras me tomaba mi café, no podía dejar de mirar hacia las esquinas de la cocina, como esperando ver a ese tal Juan aparecer para tomar café con nosotros. Los días fueron pasando y yo trataba de convencerme de que esa primera noche había sido solo cosa de mi imaginación. Al fin y al cabo, la mudanza, el estrés, la preocupación por mi abue, todo eso podía afectar el coco de cualquiera, ¿no? Pero era difícil ignorar las cosas raras que empezaron a suceder. Tipo, guardaba las cosas en un lugar y luego las encontraba en otro. Oía pasos en el pasillo cuando estaba solo en casa, y a veces, neta, sentía como si alguien me estuviera observando cuando estaba de espaldas. Mi abuelita Esperanza, por otro lado, parecía más lúcida que nunca. Se pasaba horas platicando sola en su cuarto, riendo y gesticulando como si tuviera una fiesta ahí adentro. Cuando le preguntaba con quién estaba hablando,
Ella solo me daba esa sonrisa misteriosa y decía, con los amigos de siempre, mijo. Les gusta hacerme compañía. Al principio, pensé que era solo la demencia empeorando, ¿saben? Pero ahí empecé a notar otras cosas. Tipo, a veces sabía cosas que habían pasado en el pueblo sin haber salido de casa ni prendido la tele. O adivinaba cuando estaba a punto de llamarla, agarrando el teléfono antes de que sonara. Una noche, estaba en la sala viendo la tele cuando oí un ruido que venía de la cocina. Pensé que mi abue se había levantado a tomar agua o algo así, pero cuando llegué, la vi parada en medio de la cocina, mirando al vacío con una sonrisa en el rostro. «Abue, ¿todo bien?», le pregunté. Ella se volteó hacia mí, los ojos brillando de una forma rara. «Ah, Alejandro, Juan me estaba mostrando unas fotos viejas. ¿Te acuerdas de aquella vez que te caíste del granero y te rompiste el brazo? ¡Qué susto nos llevamos!». Me quedé helado. Eso había pasado cuando tenía como 8 años. ¿Cómo podía acordarse de eso con tanta claridad si casi no recordaba lo que había comido en el almuerzo? Las cosas solo se pusieron más raras después de eso. Una mañana me desperté y encontré toda la casa arreglada. Trastes lavados, piso barrido, hasta las plantas regadas. Pensé que mi abue había tenido una noche buena y había decidido hacer la limpieza. Pero cuando fui a agradecerle, estaba confundida. «Yo no hice nada de eso, mijo. Debió haber sido el personal». Y ahí venía esa sonrisa de nuevo, como si supiera algo que yo no sabía. Empecé a preguntarme si el que se estaba volviendo loco era yo. ¿Será que estaba imaginando cosas? O peor, ¿será que estaba haciendo las cosas y olvidándolas después? Decidí llamar a mi tía Carmela. Necesitaba desahogarme con alguien, ¿entienden? Contarle lo que estaba pasando, pedirle consejo. Pero cuando ella contestó y empecé a hablar, sentí algo raro, como si el aire a mi alrededor se hubiera puesto más pesado, ¿saben? Y ahí de repente se cortó la llamada. Intenté llamar de nuevo, pero el teléfono estaba mudo. Fui a revisar la toma y casi me da un infarto. El cable había sido cortado, no arrancado, ni desgastado, cortado limpio, como si alguien hubiera usado unas tijeras. Corrí por mi celular, pero no tenía señal. Aislado. Era como si la casa no quisiera que hablara con nadie de afuera. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando todo lo que había pasado desde que llegué, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero no tenía lógica ninguna, güey. Era como si hubiera entrado en un mundo paralelo, donde las reglas normales no se aplicaban. Alrededor de las 3 de la mañana oí a mi abue platicando en su cuarto de nuevo. Pero esta vez era diferente. No estaba riendo o hablando bajito, estaba gritando, suplicando, «No. Por favor, no se lo lleven, es solo un muchacho, no sabe nada». Salté de la cama y corrí al cuarto de ella, con el corazón en la boca. Cuando abrí la puerta, la escena que vi se va a quedar grabada en mi memoria por el resto de mi vida. Mi abuelita estaba sentada en la cama, los ojos abiertos de miedo, apuntando hacia la esquina del cuarto. Y ahí, en esa esquina, ¡ay, Dios mío! Hasta hoy no sé explicarlo bien. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma, ¿saben? Una sombra más densa que las demás, moviéndose como si tuviera vida propia. Y en medio de esa sombra, 2 puntos de luz, como ojos mirándome fijamente. Mi abue se volteó hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Corre, Alejandro, corre antes de que te agarren también». Híjole, en ese momento me congelé. Estaba dividido entre el instinto de correr lejos de ahí y la necesidad de proteger a mi abue. Pero antes de que pudiera hacer algo, la sombra, qué sé yo, como que explotó. Fue como si alguien hubiera prendido todas las luces de la casa de golpe. Cuando mis ojos se acostumbraron, la cosa había desaparecido.
Solo quedaba mi abuelita Esperanza, temblando en la cama, mirándome con una mezcla de alivio y miedo. Se fueron, mijo, por ahora. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en una silla al lado de su cama. Mi abue durmió un sueño agitado, murmurando cosas que no podía entender. Yo me quedaba mirando hacia la esquina del cuarto, como esperando que esa cosa volviera, pero no pasó nada. Cuando el sol empezó a salir, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla. Solo que la pesadilla era real y yo estaba viviendo en ella. Mi abue se despertó y me miró con esos ojos azules grandotes. «Lo viste, ¿verdad? Ahora crees». Una tarde, estaba en el patio arreglando unas cosas cuando oí a mi abue llamándome desde adentro. Corrí a la casa, pensando que había pasado algo, pero cuando entré en la sala, estaba sentada en su sillón, tranquila como siempre. «Siéntate aquí, mijo, necesito contarte algo». Me senté medio desconfiado. Ella tomó mi mano y me miró fijamente a los ojos. «¿Te acuerdas de tu abuelo? ¿De cómo murió?». Asentí. El abuelo Pedro había muerto cuando yo era muy chico. Accidente de coche, fue lo que siempre me dijeron. No fue ningún accidente, Alejandro. Fueron ellos, los mismos que trataron de asustarme el otro día. Me quedé ahí, boquiabierto, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Mi abue siguió hablando, la voz firme a pesar de la edad. «Tu abuelo tenía un don especial, ¿sabes? Él podía mover las energías de la casa, controlar las cosas aquí de una forma que a ellos no les gustaba». Ella apretó mi mano con fuerza. «Y por eso nos lo quitaron, mijo, porque él era una amenaza para el control de ellos». En ese momento, les juro, sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Mi abuelo, con algún tipo de poder, era demasiada locura. Pero después de todo lo que había visto en los últimos días, ¿quién era yo para decir que era locura o no? Mi abuelita Esperanza pasó las horas siguientes contándome cosas que nunca imaginé. Sobre la historia de la casa, de la familia, de los otros que vivían ahí. Dijo que mi abuelo había aprendido a manipular las energías a lo largo de los años, a tal punto de conseguir alejar a los espíritus más peligrosos. Pero eso los irritó, Alejandro. A ellos no les gusta cuando alguien interfiere en su territorio, ¿entiendes? Yo quería preguntar 1000 cosas, entender mejor lo que estaba pasando, pero antes de que pudiera, oí un ruido que venía de la cocina, como si alguien hubiera tirado todas las ollas de golpe. Mi abuelita apretó mi mano de nuevo, los ojos abiertos de miedo. Ellos nos oyeron. No les gusta cuando hablamos de eso. Se inclinó hacia adelante, la voz casi un susurro. «Tienes que tener cuidado, mijo. Pueden pensar que sabes demasiado ahora, que eres una amenaza, como tu abuelo lo era». Tragué saliva, sintiendo el peso de esa revelación. No era solo sobre entender lo que estaba pasando en la casa ahora. Era sobre supervivencia, sobre aprender a lidiar con una realidad que ni siquiera sabía que existía antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, acostado en la cama, no podía dejar de pensar en todo lo que mi abuela me había contado. Sobre el abuelo Pedro, sobre los otros. Cada ruido de la casa vieja me hacía saltar. ¿Serían solo los crujidos normales de una construcción antigua? ¿O serían ellos, observándome, esperando a ver qué iba a hacer? Cerré los ojos, tratando de calmarme. ¿Cómo iba a lidiar con todo eso? Y más importante, ¿debería siquiera involucrarme en toda esta historia? De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Abrí los ojos y casi grité. Allí, al pie de la cama, había una sombra. No era la sombra de algún mueble o algo así. Era densa, casi sólida y parecía observarme. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer.
La sombra se quedó allí por algunos segundos. Después comenzó a moverse en dirección a la puerta. Cuando pasó por el espejo del guardarropa, les juro que vi un rostro formarse en ella por un instante. Después de esa noche, Nambre, simplemente no aguanté más. Era demasiado para mi cabeza, ¿saben? Toda esa historia de fantasmas, sombras moviéndose, ruidos inexplicables, sin mencionar las revelaciones de mi abuela sobre el abuelo Pedro. Me estaba volviendo paranoico, saltando con cualquier ruidito, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Ya no daba más. A la mañana siguiente hice las maletas, conversé con mi abuelita Esperanza, le expliqué que iba a volver a la ciudad. Ella pareció triste, pero entendió. Creo que en el fondo sabía que era pedir demasiado para alguien que no creció con todo eso. Le prometí que no la iba a dejar sola, que iba a buscar una solución. Ella solo sonrió de esa manera enigmática suya y dijo: «Ve con Dios, mijo, cuidado en la carretera». Volví a Monterrey ese mismo día. Apenas llegué a casa, llamé a toda mi familia. Expliqué la situación. Les dije que mi abuela no podía seguir sola en esa casa. Claro, no mencioné nada sobre fantasmas o cosas del más allá. Hablé solo de su demencia, de los peligros de una señora mayor viviendo sola en un lugar tan aislado. Mi tía Carmela, hermana menor de mi abuela, se ofreció a cuidarla. En las semanas siguientes, organizamos todo. Mi abuela se mudó a casa de mi tía Carmela en la ciudad. Al principio se resistió un poco, dijo que no podía abandonar la casa, que tenía responsabilidades allí, pero acabó aceptando. Creo que en el fondo también estaba cansada de lidiar con todo aquello sola. En cuanto a mí, bueno, no fue fácil volver a la vida normal. Me quedaba viendo cosas por el rabillo del ojo, imaginando bultos en las sombras. Cualquier ruidito en la noche me hacía saltar de la cama. Acabé buscando ayuda, ¿saben? Comencé a ir a terapia. Al principio era difícil hablar sobre lo que había pasado sin parecer loco, pero poco a poco fui consiguiendo sacar todo afuera. Hoy en día, casi un año después, las cosas están más tranquilas. Mi abuelita Esperanza está bien, viviendo con mi tía Carmela. Ellas se llevan súper bien, y mi abuela parece más lúcida que nunca. A veces me pregunto si toda esa confusión mental suya no era por causa de esa casa loca. Yo todavía voy a terapia, una vez por semana. Ayuda a mantener los pies en la tierra, ¿saben? La casa, bueno, la acabamos vendiendo. Hubo algunas complicaciones, claro. Cada vez que alguien iba a ver la propiedad, pasaba algo raro. Tuberías reventando de la nada, puertas azotándose solas, ese tipo de cosas, pero al final conseguimos venderla a una pareja que quería transformar el lugar en una posada. Espero que les gusten las actividades paranormales, porque por lo visto van a tener de sobra. A veces en las noches más tranquilas todavía pienso en esa casa, en los ruidos, en las sombras, en las historias de mi abuela. Parte de mí quiere creer que era todo imaginación, estrés, qué sé yo, pero otra parte sabe que había algo allí, algo que nunca voy a entender completamente, y tal vez sea mejor así. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, ¿saben? Mi abuelita Esperanza está feliz ahora, rodeada de gente que la ama. ¿Y yo? Bueno, estoy aprendiendo a dormir de nuevo con la luz apagada. Es un comienzo, ¿no? Nunca pensé que algo tan simple como una caminata en el bosque pudiera cambiar mi vida para siempre. Mi nombre es Julia y tengo 32 años. Lo que voy a contar sucedió hace poco más de un mes, pero los recuerdos aún están tan vívidos en mi mente que a veces tengo la sensación de que fue ayer. Sé que puede parecer locura, pero juro por todo lo que es más sagrado que cada palabra es verdad. Era un sábado como cualquier otro.
Me desperté temprano, tomé mi café y decidí aprovechar el día soleado para hacer una caminata. Vivo en una ciudad pequeña en el interior de México. Siempre me ha gustado caminar por estos lugares, sentir el olor de la selva, escuchar el canto de los pájaros. Era una forma de desconectarme del estrés del día a día. Me puse ropa cómoda, llené mi botella de agua y tomé una mochila con algunos bocadillos. No planeaba quedarme mucho tiempo, tal vez unas 3 o 4 horas como máximo. Salí de casa alrededor de las 9 de la mañana. El sol ya estaba alto, pero el aire aún estaba fresco. Caminé hasta la entrada del sendero que estaba a unos 20 minutos de mi casa. Ya conocía bien ese camino. Era un sendero tranquilo, sin grandes desafíos. El terreno iba subiendo gradualmente, serpenteando entre árboles altos y rocas cubiertas de musgo. A medida que me adentraba en la selva, los sonidos de la ciudad iban quedando atrás. Pronto solo oía el susurro de las hojas, el canto ocasional de algún pájaro y el ruido de mis propios pasos. Después de casi una hora de caminata, me detuve para descansar y beber un poco de agua. Fue entonces que noté algo extraño. El silencio. Un silencio profundo y repentino que cayó sobre el bosque. Ni un pío de pájaro, ni el zumbido de un insecto. Nada. Era como si toda la vida a mi alrededor simplemente hubiera desaparecido. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Algo no estaba bien. Miré alrededor, tratando de identificar lo que podría haber causado ese cambio tan brusco. Fue entonces que vi, a unos 50 metros de distancia, parcialmente escondida detrás de un árbol grueso, una figura. Al principio pensé que era otro caminante, pero a medida que enfocaba mi mirada, me di cuenta de que había algo de malo con aquella silueta. Era demasiado alta, desproporcionada, y estaba parada, completamente inmóvil. Ni siquiera parecía respirar. Sentí mi corazón acelerarse, quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. La figura comenzó a moverse. No era un movimiento natural, fluido. Era como si ella se deslizara sobre el suelo del bosque, sin mover las piernas. Venía en mi dirección. Conforme se acercaba, pude ver mejor sus contornos. Era humanoide, pero no humana. Tenía brazos largos de más, que casi tocaban el suelo. La cabeza era grande y desproporcionada, y los ojos, Dios, aquellos ojos, grandes negros, sin ningún trazo de blanco o iris, ojos que parecían succionar mi alma. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Me di la vuelta y comencé a correr, tropezando en las raíces y piedras del camino. Mi corazón latía tan fuerte que yo podía oírlo haciendo eco en mis oídos. No miré hacia atrás, pero podía sentir aquella presencia siguiéndome. El aire parecía ponerse más denso, como si la propia floresta estuviera conspirando contra mí. Corrí por lo que parecieron horas, aunque probablemente hayan sido solo algunos minutos. Mis pulmones quemaban, mis piernas dolían, pero el miedo me impulsaba. Súbitamente, el suelo bajo mis pies desapareció. Yo había llegado a la orilla de un barranco sin darme cuenta. Caí, rodando por la cuesta empinada, sintiendo ramas y piedras arañar mi piel. Cuando finalmente paré de rodar, estaba desorientada y lastimada. Me levanté con dificultad, mirando alrededor frenéticamente. No reconocía dónde estaba. La floresta parecía diferente ahí, más densa, más oscura. Los árboles eran más altos y retorcidos, sus ramas formando una especie de techo que bloqueaba casi toda la luz del sol. Fue entonces que oí un sonido bajo, casi inaudible al inicio, pero que fue quedando más alto. Era como un zumbido, pero no de insectos. Era algo más mecánico. Venía de todas las direcciones al mismo tiempo, imposible de localizar la fuente, y junto con el sonido vino el olor, un olor acre, metálico, que hizo mi estómago revolverse.
Comencé a andar, tratando de encontrar algún camino que me llevara de vuelta al sendero conocido. Pero cuanto más yo andaba, más perdida me sentía. Los árboles parecían moverse, cambiando de posición cuando yo no estaba mirando directamente para ellos. El zumbido continuaba, cada vez más alto, reverberando dentro de mi cráneo. De repente, vi algo moviéndose entre los árboles a mi frente. No era la criatura que yo había visto antes. Era algo menor, más rápido. Conseguí ver solo un vislumbre antes de que desapareciera. Parecía un niño, pero había algo malo en sus movimientos. Era como si sus miembros se doblaran en ángulos imposibles. Mi corazón casi paró cuando oí una voz detrás de mí. «No deberías estar aquí», dijo la voz. Era suave, casi melodiosa, pero había algo malo en ella. Como si las palabras estuvieran siendo forzadas a salir de una garganta que no fue hecha para hablar. Me di la vuelta lentamente, temblando de los pies a la cabeza. Allí, a pocos metros de mí, estaba una mujer. O por lo menos, algo que se parecía con una mujer. Su piel era pálida de más, casi translúcida. Sus ojos eran grandes y completamente blancos, sin pupilas. Ella sonrió para mí, revelando una fila de dientes afilados como agujas. «Tienes que irte», ella dijo, su voz ahora más grave, casi un gruñido. «Antes de que ellos te encuentren». No conseguí moverme. Mis pies parecían pegados en el suelo. La mujer, si es que yo podía llamarla así, dio un paso en mi dirección. Su movimiento era extraño, como si su cuerpo no estuviera totalmente conectado. «Ellos están viniendo», ella susurró, su voz ahora un mixto de aviso y amenaza. De repente, el zumbido que yo oía antes se intensificó. Era ensordecedor ahora, haciendo mi cabeza palpitar. La floresta a nuestro alrededor comenzó a contorcerse, los árboles doblándose de formas imposibles. El suelo bajo mis pies tembló y rajó, revelando un brillo azulado pulsante en las fisuras. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Corrí como nunca había corrido antes. Ramas azotaban mi rostro, raíces intentaban hacerme tropezar, pero yo no paraba. El zumbido me perseguía, junto con sonidos que no conseguía identificar. Rechinidos metálicos, estallidos, y algo que sonaba terriblemente como gritos distorsionados. No sé por cuánto tiempo corrí, minutos, horas tal vez. El tiempo parecía no hacer sentido en aquel lugar. La floresta a mi alrededor continuaba cambiando, transformándose en algo cada vez menos natural. Vi cosas que mi cerebro se rehúsa a procesar completamente. Formas moviéndose en las sombras, luces parpadeando entre los árboles, y por un breve momento, algo enorme pasando sobre mí, bloqueando la poca luz que había. De repente, tropecé y caí. Rodé por el suelo, y cuando levanté la cabeza, vi que estaba de vuelta en el sendero original. El zumbido había parado. La floresta parecía normal nuevamente. Me quedé allí, deitada, respirando pesadamente, por varios minutos. Mi cuerpo entero dolía. Yo estaba cubierta de arañazos y hematomas. Cuando finalmente conseguí levantarme, miré alrededor. No había ninguna señal de lo que yo había acabado de vivenciar. Ningún árbol retorcido, ninguna fisura brillante en el suelo. Era como si todo hubiera sido una pesadilla terrible. Pero yo sabía que no era. Las marcas en mi cuerpo, el lodo en mis ropas, todo era real de más. Caminé de vuelta para casa en un estado de shock. Mi mente intentaba desesperadamente dar sentido a lo que había acontecido, pero no conseguía. Cuando llegué en casa, me di cuenta que ya era noche. Miré para el reloj y me quedé horrorizada. Yo había salido de mañana, alrededor de las 9. Ahora eran casi las 22 y yo había quedado en la floresta por más de 12 horas. En los días que siguieron,
Intenté convencerme de que había sido todo una alucinación, que yo me perdido en la floresta y mi miedo había creado todas aquellas visiones. Pero entonces comencé a notar cosas, marcas extrañas en mi cuerpo que no eran simples arañazos, un zumbido bajo que a veces oigo cuando todo está quieto, y a veces, por el rabillo del ojo, veo movimientos imposibles, formas que no deberían existir. Una semana después del incidente, volví a la floresta. Necesitaba respuestas, saber si todo aquello había sido real o si yo estaba enloqueciendo. Fui preparada esta vez, con cámara, GPS y un amigo avisado sobre mi localización. Llegué a la entrada del sendero a las 10 horas de la mañana. El día nublado daba a la floresta un aire sombrío. Cada sonido y movimiento en las sombras me sobresaltaba mientras caminaba. En el punto donde vi a la criatura por primera vez, todo parecía normal. Seguí el mismo camino de aquel día fatídico. Al llegar al barranco donde caí, bajé con cuidado, procurando por señales. Fue entonces que vi algo que me heló, mi presilla de cabello, la misma que usaba en el día del incidente, medio escondida entre las hojas. Con manos trémulas, tomé la presilla. Estaba cubierta por una sustancia extraña y viscosa que brillaba levemente en la luz flaca. Al tocarla, sentí un hormigueo en los dedos que se esparció por el brazo. Asustada, la dejé caer. En ese momento, oí. El zumbido volvió, bajo al inicio, aumentando gradualmente. Miré alrededor en pánico. La floresta comenzó a cambiar. Árboles se contorcían, sus sombras se alargaban de forma antinatural. El aire quedó denso, cargado con aquel olor metálico familiar. Intenté correr, pero mis pies parecían presos. Miré hacia abajo y vi, horrorizada, pequeños tentáculos negros saliendo de la tierra, enrollándose en mis tobillos. Grité, pero el sonido fue engullido por el zumbido ensordecedor. Entre los árboles, decenas de ojos me observaban. No eran humanos ni de animales, grandes, brillantes, de colores imposibles. Algunos parpadeaban en sincronía con el zumbido, otros giraban nauseantemente en sus órbitas. Todos fijos en mí. De repente, algo tocó mi hombro. Me di la vuelta lentamente, temblando incontrolablemente. Era la mujer de piel pálida. Sus ojos blancos me encaraban, boca llena de dientes afilados abierta en una sonrisa macabra. En aquel momento, una fuerza que no sé explicar tomó cuenta de mí. Con un grito desesperado, conseguí liberarme de los tentáculos que prendían mis pies. Corrí como nunca antes, ignorando las ramas que cortaban mi piel y las raíces que intentaban hacerme tropezar. El zumbido y los gritos distorsionados me perseguían, pero yo no miré para atrás ni por un segundo. No sé cuánto tiempo corrí o cómo encontré el camino de vuelta. Cuando finalmente llegué a la orilla de la floresta, estaba exhausta, cubierta de arañazos y hematomas. Tambaleé hasta mi casa, mal consiguiendo respirar. Trancé todas las puertas y ventanas, y me encogí en la esquina de mi cuarto, temblando incontrolablemente. Días se pasaron y yo no conseguía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos extraños observándome. El zumbido a veces parecía hacer eco en mis oídos, aún en el silencio total. Comencé a dejar todas las luces encendidas, día y noche. La oscuridad me aterrorizaba, pues en ella, las sombras parecían moverse de formas imposibles. He cambiado completamente mis hábitos. Ahora, evito salir después del anochecer. Mi casa está siempre iluminada, cada habitación, cada rincón. No soporto más estar sola en la oscuridad. Por la noche, duermo con una lámpara encendida y música sonando bajito para ahogar cualquier sonido extraño que pueda surgir. Instalé sensores de movimiento en toda la casa. Cualquier movimiento fuera de lo normal
dispara una alarma y enciende todas las luces. Puede parecer exageración, pero es la única forma que encontré de sentirme mínimamente segura. Aún así, a veces me despierto en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que algo me está observando desde las sombras. Intento convencerme de que fue todo una pesadilla, una alucinación causada por el estrés o por el cansancio, pero las marcas en mi cuerpo, la presilla que encontré y que tiré a la basura inmediatamente, son pruebas de que algo realmente sucedió, algo que no puedo explicar, algo que desafía todo lo que yo creía ser posible. Nunca más volví a aquella floresta. En realidad, evito cualquier lugar con muchos árboles o sombras densas. Sé que las personas piensan extraño, pero no me importa. Ellas no vieron lo que yo vi, no sintieron lo que yo sentí. No saben lo que existe ahí afuera, escondido en las sombras, esperando. A veces, cuando estoy casi durmiendo, oigo un zumbido distante. Mis ojos se abren de inmediato y mi corazón se dispara. Enciendo todas las luces y verifico cada rincón de la casa. Nunca encuentro nada, pero la sensación de estar siendo observada no se va. Y sé, en el fondo de mi ser, que aquello que encontré en la floresta aún está ahí afuera, esperando, observando. Y tengo miedo de que un día, cuando yo menos espere, él venga a buscarme nuevamente. Buenas noches, comunidad. Me llamo Miguel. Todo comenzó el verano pasado, cuando mis amigos y yo decidimos hacer un viaje de campamento. La idea era desconectar un poco, huir de la locura de la ciudad grande. Poco sabíamos que estábamos a punto de meternos en una situación que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Éramos 5 en total. Yo, mi novia Sofía, mi mejor amigo Carlos y una pareja de amigos, Luisa y Diego. Elegimos un lugar bien remoto, una zona rural cerca de la frontera con Chihuahua. El lugar parecía perfecto. Bosques densos, montañas al fondo, un río cristalino cortando la región. Pensamos que sería una aventura tranquila, ¿saben? Unos días lejos de la civilización, contando historias alrededor de la fogata, observando las estrellas. Madre mía, cómo estábamos equivocados. El viaje en coche hasta allá ya fue una aventura en sí mismo. Tomamos una carreterita de tierra que parecía no tener fin. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más sentía un cambio en el aire. Era como si la atmósfera se volviera más pesada, ¿saben? Eché un vistazo a mis amigos y me di cuenta de que no era el único sintiendo eso. Sofía estaba inquieta en el asiento del copiloto, moviendo nerviosamente el celular que ya no agarraba señal hacía horas. Finalmente llegamos al lugar que habíamos elegido para el campamento. Era un pequeño valle cercado por árboles altos, con el río pasando allí cerca. Parecía sacado de una postal. Empezamos a montar las tiendas, haciendo bromas e intentando ignorar esa sensación extraña que parecía acompañarnos desde que entramos en la región. Fue cuando Carlos notó algo raro. «Oigan, chicos», llamó, «vengan a ver esto». Nos acercamos a donde Carlos estaba, al borde del claro. Allí, medio escondidas por la vegetación, había marcas en el suelo. No eran huellas de animal, ni nada que pudiéramos reconocer. Eran símbolos, güey. Símbolos extraños tallados en la tierra, formando un tipo de círculo. Diego, que siempre ha sido el escéptico del grupo, intentó explicar. Debe ser cosa de algún ritual indígena antiguo o qué sé yo. Pero sabíamos que no era eso. Aquellas marcas parecían recientes. Decidimos ignorar aquello y seguir montando el campamento. Pero el ambiente había cambiado. Las bromas dieron lugar a conversaciones susurradas, miradas nerviosas hacia la maleza a nuestro alrededor. Cuando cayó la noche, encendimos una fogata y nos reunimos alrededor de ella.
Intentamos actuar normalmente, contar historias de terror como habíamos planeado. Pero ahora las historias ya no parecían tan divertidas. Fue alrededor de la medianoche que oímos un sonido bajo, distante, pero que hizo que todos nos congeláramos en el lugar. Era como un cántico. Voces humanas, pero cantando en una lengua que nunca había oído antes. El sonido venía de algún lugar en el bosque y parecía estar acercándose. Luisa agarró el brazo de Diego, sus ojos muy abiertos de miedo. Sofía se acercó a mí, temblando. «Deberíamos irnos de aquí», susurró. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, las voces pararon. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el cántico. Era como si el propio bosque hubiera aguantado la respiración. Y entonces, en medio de aquel silencio sofocante, vimos luces. Decenas de pequeñas luces moviéndose entre los árboles, viniendo en dirección a nuestro campamento. No eran linternas ni antorchas, era algo diferente, algo que nunca había visto antes. Algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. En ese momento, me di cuenta de que nuestra aventura tranquila se había transformado en algo mucho más siniestro. Las luces seguían acercándose y estábamos paralizados de miedo. Fue Carlos quien finalmente rompió el silencio. «Tenemos que salir de aquí, ahora». En un abrir y cerrar de ojos, estábamos todos de pie, agarrando lo que podíamos llevar y corriendo en dirección al coche. Dejamos las tiendas, la comida, casi todo atrás. Solo queríamos escapar de allí lo más rápido posible. Corrimos por el bosque en la oscuridad, tropezando con raíces y ramas. El sonido de nuestras respiraciones jadeantes era lo único que se oía, además del ocasional crujido de ramitas bajo nuestros pies. Podía sentir el pánico creciendo dentro de mí. ¿Y si nos perdíamos? ¿Y si aquellas cosas nos alcanzaban? De repente, un sonido estridente cortó el aire de la noche, haciendo que todos nos detuviéramos al instante. Era el mugido de una vaca, pero no un mugido normal. Era alto, desesperado, como si el animal estuviera en pánico total. El sonido resonaba por el bosque, haciéndose cada vez más frenético. ¿Eso es una vaca?», Sofía susurró agarrando mi brazo con fuerza. Antes de que alguien pudiera responder, el mugido se transformó en un sonido horrible de agonía. Era como si el animal estuviera siendo... No, ni siquiera quería imaginarlo. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo y repentino que llegaba a doler en los oídos. Nos quedamos allí parados, apenas osando respirar, cuando comenzamos a oír otro sonido. Era un crujido, después otro, y otro más. Árboles se estaban rompiendo a nuestro alrededor. El ruido se fue haciendo más alto, más cercano. Era como si algo gigantesco estuviera abriendo camino por el bosque, viniendo directo hacia nosotros. «¡Corran!», grité, y ni siquiera necesité decirlo 2 veces. Salimos disparados por el bosque, el pánico dando alas a nuestros pies. El sonido de árboles partiéndose nos seguía, cada vez más cerca. Ramas azotaban nuestros rostros, piedras sueltas hacían que casi nos cayéramos, pero no osábamos parar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al claro donde habíamos dejado el coche. Sin pensarlo 2 veces, nos lanzamos dentro del vehículo. Carlos saltó al volante, sus manos temblando mientras giraba la llave. El motor ronroneó y por un momento terrible, pensé que no iba a arrancar. Pero entonces, con un rugido, el coche cobró vida. Carlos pisó a fondo el acelerador y salimos de allí derrapando llanta. Por el retrovisor, vi los árboles en el borde del claro moverse, como si algo enorme estuviera emergiendo del bosque. Pero no nos quedamos a ver qué era. Salimos zumbando por esa carretera de tierra, el coche dando tumbos y derrapando en las curvas. Nadie dijo nada durante el viaje.
¿Qué podríamos decir? ¿Cómo explicar lo que había sucedido? Solo cuando ya estábamos en la carretera principal, las luces de la ciudad apareciendo en el horizonte, fue que comenzamos a relajarnos un poco. Pero el miedo, la confusión, la sensación de que habíamos visto algo que no debíamos, eso se quedó con nosotros. Dejamos atrás nuestras cosas, nuestras tiendas de campaña. Decidimos volver para buscar nuestras cosas. Nadie quería ir, pero tampoco podíamos simplemente abandonar todo allí. Llegamos al claro. Nuestras tiendas de campaña todavía estaban allí intactas. Los equipos de camping, las mochilas, todo parecía estar exactamente como lo habíamos dejado. Pero había algo diferente, algo terriblemente malo. Fue Luisa quien lo notó primero. Dio un grito ahogado y apuntó al suelo. Alrededor de nuestras cosas, formando un círculo casi perfecto, había sangre, mucha sangre. La hierba estaba empapada de ella, aún fresca, brillando bajo el sol del mediodía. Nos quedamos allí, paralizados, mirando aquella escena surrealista. No había cuerpo, ni huellas, ni ninguna señal de lo que podría haber causado aquello. Solo la sangre, como un aviso silencioso y aterrorizante. Lo dejamos todo allí, de la misma forma que lo habíamos encontrado. Subimos al coche y salimos de allí lo más rápido posible. Nunca más hablamos sobre aquella noche, al menos no unos con los otros. Pero sé que, como yo, todos cargan los recuerdos de aquel campamento.